hace poco, pero es una cuestión que suele verse por ahí más o se alerta más en los gatitos, pero también le ocurre a los perros y me refiero a la infección urinaria. Para darnos toda la info, las recomendaciones, ya está con nosotros el querido doctor Orlando Liuzzi. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, doctor, muy importante. También le pasa a los perritos, de repente escuchamos más alertas con respecto a los gatitos, pero los perros también pueden tener infección urinaria. Sí, así mismo, Gaby. Te comento, se puede diferenciar la infección urinaria de dos maneras, ¿sí? Tenemos lo que es la vía ascendente y tenemos una vía descendente. Cuando hablamos de una vía ascendente, generalmente los perritos, sabemos más que nada ahora que andan mucho por el patio, andan por la arena, entonces siempre de repente pueden tener la parte de los genitales sucios. Entonces hay bacterias que están presentes en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué sucede muchas veces? Generalmente las bacterias, tenemos la Escherichia coli, que es una de las más comunes, vive generalmente en el genital del animal. Este puede ingresar por la uretra, que es prácticamente el conducto por donde sale la orina. Entonces, el animal, al ir orinando, prácticamente va expulsando de vuelta esa bacteria. Por eso es que de repente tenemos más casos de infecciones urinarias en perras que en los perritos. ¿Por qué hay más en perras? Porque la uretra es mucho más corta que en los machitos. Entonces de repente le da como que menos tiempo para poder expulsar. En cambio los machos es mucho más largo, entonces eso facilita que la bacteria no llegue hasta la vejiga. Bueno, ¿qué sucede muchas veces? ¿Cuándo es que el perrito puede tener también una infección urinaria? Muchas veces, y más ahora con el frío, de repente toman menos agua. Muchas veces también el perrito, al consumir un balanceado que no sea de buena calidad, el pH puede ser mucho más alcalino y eso también contribuye a que las bacterias no se vayan eliminando. Otro de los factores también muchas veces es que el perrito, al tener presencia de cristales o arenillas en la vejiga, que también se puede dar por una mala alimentación, el perrito orina poco. Entonces, al ir orinando poco, orinando por goteo, ¿qué sucede? Tampoco puede ir expulsando eso. Ahora, hay que diferenciar. Tenemos la vía ascendente que acabo de mencionar, que es cuando la bacteria ingresa del medio exterior hasta el aparato urinario, ¿verdad? Que podría convertirse en una infección tanto de la próstata, que es la prostatitis, tenemos por ejemplo una infección de la vejiga, que será la cistitis, y una infección de los riñones, que es por último la nefritis. Ahora, la vía descendente, ¿cuándo se da esto? Cuando tenemos una infección de por medio. Hay enfermedades como la leptospirosis, que es una enfermedad que se transmite por la orina, tanto de un perro enfermo o los ratones. Esta bacteria también puede llegar a los riñones y de ahí generar una infección. Entonces es importante ver el origen de esta infección. ¿Cómo podemos hacerle eso? Por medio de análisis a los perritos, descartando enfermedades como la leptospirosis, descartando con un análisis de orina que no sea una infección a nivel de la vejiga nada más, y también haciendo ecografías para descartar que no tenga presencia de arenillas o cálculos. Eso es súper importante, doctor, tener en cuenta, porque de repente uno dice, pero los perros luego pueden todo, pueden estar afuera, no importa, Sí. qué sé yo. Pero de repente hay que tener esos cuidados con respecto a esto que tiene que ver con el patio, con la calle, con el ambiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros perritos a que ese no sea un canal por el cual pueda llegar a tener alguna infección urinaria, para luego pasar a hablar del tema de alimentación, que también es súper importante? Sí, hay así que mismo. limpiarle, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer por los perritos? Sí, por lo general tratar de que siempre el perrito tenga la zona de los genitales bien depilados, ¿verdad? Para hacerle un corte higiénico, como solemos decir nosotros. Para que de esa manera, por ejemplo, las perritas al ir orinando no se vaya quedando toda la orina por el pelito. En los machos un poquito más fácil de repente, ¿verdad? Porque no tienen muchos pelos que cubren la zona. Sin embargo, en las hembritas sí. Ahora también es importante diferenciar. Estamos hablando de infecciones urinarias. ¿Qué síntomas puede tener la infección urinaria? Puede haber dolor. El animal puede orinar o miccionar, mejor dicho, en pequeñas veces, varias veces al día, o orinar de repente en lugares donde no hacía anteriormente. De repente el perrito orinaba siempre afuera, capaz le encontramos orinando en la sala, orinando en lugares donde no hacía, porque hasta ahí llegó. De repente tenía la necesidad y empezó a hacerlo. También, doctor, yo creo que puede ser algo hasta un llamado de atención, ¿verdad? Como no estoy acostumbrado a hacer, pero voy a hacer acá frente a vos para que te des cuenta que algo me pasa. Ellos no se pueden comunicar con nosotros. Por eso es súper importante no retarles nomás y limpiar de por ahí si hicieron un desastre en casa, sino pensar un poquito más allá y tener como alertas de que algo le puede estar pasando. Por eso vino e hizo sus necesidades en un lugar tan inusual, tanto con la materia fecal, podríamos decir, como también la orina que de repente puedan estar intentando hacer frente a nosotros. Y ya me sucedió con un gato, por ejemplo, con mi gatito que tenía justamente problemas urinarios, y es como que él procuraba frente a mí para que yo me dé cuenta que le estaba pasando algo. Esa fue su manera de avisarme.
¿Qué es la diferencia con el gato? Que muchas veces por lo menos el gato tiene su arenero, entonces podemos ver si está orinando o no. Sin embargo, los perritos muchas veces, ¿qué pasa, Gaby? No estamos en la casa, Claro. no nos dimos cuenta si está orinando o no. Cuando también nos puede llamar la atención, por ejemplo, la orina del perro suele tener un olor, ¿verdad?, mucho más fuerte cuando es una infección urinaria, o hasta el color nos puede llamar la atención. Entonces es un poco complicado de repente, como dije, a diferencia de los gatos, si no estamos en la casa, darnos cuenta. Claro. Pero es importante ir revisando si el animal defeca, si es que orina, ¿verdad? Siempre tratarnos de tomar el tiempo e ir controlándole. O sacarle de paseo y ahí el perrito sí o sí va a querer o defecar o orinar y tratar de controlar cómo va haciendo. ¿Qué otro síntoma puede tener, doctor? Porque me imagino que eso les duele muchísimo. No Sí. poder orinar debe de ser súper doloroso. Sí. ¿Qué más manifiestan? Generalmente el dolor es inmenso, ¿sí? Entonces, al estar con mucho dolor al animal, prácticamente se mantiene todo el tiempo acostado. Inclusive, si es que tiene una infección ya en los riñones, puede tener como la columna más arqueada por el dolor que le generan. Pueden presentar fiebre también. Entonces, el animal, al tener una infección urinaria, ¿qué hace? Primeramente se aleja, deja de comer. A veces, inclusive, deja de tomar agua. Entonces, todo eso es un llamado de atención para nosotros, los propietarios de las mascotas. Bueno, doctor, y esto también puede llegar a ser como una consecuencia de una mala alimentación. Cuando hablamos de mala alimentación, ¿a qué nos referimos? Sí, hay muchos balanceados que de repente tienen exceso de proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el animal, al consumir un balanceado que no sea de buena calidad, o de repente el animal toma luego muy poca agua, no va eliminando todos los sedimentos que se acumulan en la vejiga. Esto a la larga puede conllevar a presencia de cristales o inclusive cálculos en la vejiga, y esto es lo que hace que el animal, en el caso del perrito, ¿verdad?, vaya orinando menos veces al día, y a consecuencia de eso pueden darse las infecciones urinarias. No es el factor determinante, sí, pero es un factor predisponente. Como dije, muchas veces las bacterias están en el tracto urinario, en la uretra, y el animal al ir orinando va expulsando esto. Sin embargo, si tiene presencia de cristales, cálculos, no va a poder hacerlo. Entonces es importante también controlar la alimentación. Siempre queremos, de repente tenemos muchos perritos, tratamos de buscar siempre el más económico, pero también hay que ver, de repente más económico también a larga puede tener sus consecuencias, entonces tratar de darle uno de buena calidad. Claro, le puede terminar saliendo más caro darle una Sí. comida muy barata que no tenga los nutrientes necesarios y luego se enferman nuestras mascotitas, ¿verdad? Y con respecto al agua, doctor, ahí ya es una responsabilidad también nuestra, ¿verdad? De los dueños, Sí. de las mascotas, tener que limpiar el plato, cambiarles el agua. ¿Cuántos potes de agua se recomiendan por mascota? Generalmente hay que dejarle al perrito, porque viste que es por tamaño, entonces dejarle siempre el agua a disposición y limpia, y el perrito va a ir tomando varias veces al día. Si hace mucho calor, si el agua estaba caliente, el perrito no va a querer tomar. Claro. Entonces debe tomar generalmente el 10% de lo que sería su peso corporal. Entonces varias veces al día ir cambiando. Ahora, otra cosa para diferenciar, estaba hablando de que de repente el animal orina varias partes, pero no siempre va a ser por una infección. Hay también otros problemas, como por ejemplo la incontinencia en las perritas que fueron castradas. Algunas perritas manifiestan esto por un desorden hormonal, van orinando de forma incontinente varias veces al día. Entonces, tratar de diferenciar. Por eso es que no siempre hay que automedicarle. No porque el perrito le dice no tuvo infección urinaria, yo le voy a dar el mismo antibiótico. Las causas pueden ser muchísimas. Inclusive el sangrado, porque muchas veces vemos sangrecita por ahí, no siempre va a ser una infección. Hay que revisar también los genitales, que no sea de repente algún tumorcito, como los tumores veneros transmisibles en los perritos, que pueden también conllevar que el animal tenga sangrados. Entonces, no automedicarles antes que nada. Y entonces, ante los primeros síntomas, llevar al veterinario, no automedicar, doctor, y esto obviamente se puede curar. Claro. ¿Tiene un tratamiento de cuánto tiempo aproximadamente para ir cerrando? Generalmente, si hay una infección urinaria con antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, en unos 5 días ya vamos viendo los resultados. Excelente. Y luego a tomar todas las precauciones Claro, para que prevenir. no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Así mismo, Gaby. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con toda esta info. Tus redes sociales.